y doctor en Ciencias de la Salud. Él nos va a presentar el tema hipnosedantes y su uso en medicina familiar. Bienvenido, doctor Alfonso, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Voy a leer brevemente una semblanza del doctor. Se lo puedo poner en el... El doctor Alfonso Romo es egresado de la Universidad Autónoma de Puebla. Hizo sus estudios de especialidad en anestesiología en el Hospital Manuel G. González en la Ciudad de México. Tiene posgrado en manejo del paciente en estado crítico, realizado en el Hospital 1 de Octubre en la Ciudad de México. Maestría en Ciencias de la Salud, estudió en UABC, Campus Tijuana. Y tiene doctorado en Ciencias de la Salud, sus estudios en el Centro Universitario de Tijuana, CUT. Es docente en la Facultad de Medicina y Psicología, UABC, Campus Tijuana, desde hace 25 años. Actualmente también docente de la Facultad de Medicina en la Universidad Xochicalco desde hace 16 años y es director actualmente en el Hospital del Carmen desde hace 30 años aproximadamente. Le cedo el micrófono al doctor para empezar la ponencia. Muy amables. Poco más de historia, pues tengo además 3 hijos médicos. Uno de ellos lo conocen algunos de ustedes, se llama Alfonso Romo, le dicen el Pavo, actualmente en la Ciudad de México. Nos lo quitaron y se lo llevaron a la ciudad. Es un buen borreguito, se lo llevaron a México. Y una de las razones del tema en general es que él anda incursionando en el área que se llama medicina dual, o medicina dual para el paciente, en el área de la medicina familiar. Y esta plática nace de dos situaciones. La plática la tenía como nominal para las clases que doy de farmacología, en posgrado y en pregrado, pero la modificamos con la opción de una plática con él. Y esto era de que me enseñaba las recetas que ustedes prescribían, especialmente hace algunos años, de clonazepam. Entonces yo le decía, ¿por qué clonazepam? Obviamente yo en lo que hago utilizo mucho hipnosedantes. Y aunque el tema de hipnosedantes se dan para trabajar otros fármacos, la intención era benzodiazepinas, en este caso, porque ya es un problema igual que los opioides de salud. Esa es la razón por la cual nació esto. Si quieren, sí podemos poner. Pero en lo que vamos acá, en la segunda diapositiva que está aquí, en lo que pasa, estamos viendo que el incremento en los últimos años ha sido casi del 30% en el uso especialmente de benzodiazepínicos. No quiero decir que no de otros hipnosedantes. Y ese uso es alarmante, o sea, estamos hablando aquí 23%, y yo creo que vamos a tener que reponerla por, si quieres, salte de la y vuelve a cargar de mí. Okay. ¿Lo vas a contratar? No, voy a la volvemos a ¿Lo vas a hacer ahorita de tu celular o lo vas a pasar a...? Sí, se puede, pero tienes que ponerle plan amigo. Vamos plan a amigo de Telcel, creo que ¿tienes la aplicación? Sí, déjame checar. para que podamos ver. Sí, tiene que ser En lo plan. que se carga, este uso incrementado, inclusive con Alfonso lo traté de buscar, y con los psiquiatras que él trabaja en el sitio donde está trabajando, que es un edificio de Bioquimed, me encontré con la situación de que los psiquiatras que están con él no nos pueden dar una estadística en este país. Entonces me tomé la libertad de, pues obviamente cuando uno tiene una estadística propia, pues ve las de otros países. ¿No te da la opción de recargas a tu celular? Comentando aquí, chécale. Es principalmente un sitio importante donde percibimos el miedo. Y está lleno de receptores GABA.
Entonces, este sería un paciente normal y este sería un paciente con miedo, con las amígdalas, con la amígdala crecida. La que sigue, bueno, aquí le... Si me ayudas, mejor le cambiamos porque como está lejos, creo que no da. En la que sigue mostramos... En la que sigue decimos el consumo de hipnosedantes en 2018 aumentó 23%, en 22 13 siguió. Quiere decir que de ese 28 tuvimos un aumento. ¿A qué consideramos? Pues tuvimos una pandemia y aunque no era lo que en un principio planeábamos que fuera una pandemia tal vez muy severa, no fue tanto en números, pero sí fue importante por la difusión social, por la comunicación que tenemos. Entonces la gente tuvo que aumentar la sensación, especialmente de miedo, de cambio de ánimo, por lo cual necesitó más fármacos de hipnosedación. La que sigue. Ok. Si ustedes se dan cuenta en esta diapositiva, que es básicamente es en lo que es Latinoamérica, clonazepam es el 53% de lo prescrito. Entonces es una cantidad importante y ahorita vamos a ver por qué me interesó. Sertralina, Zolpidem y Aprazolam. Y yo personalmente utilizo bastante el Aprazolam como benzodiazepina e hipnosedante. Si ustedes ven, antes de 2019, de todas maneras el consumo por la vida social y lo que tenemos había aumentado pues en forma casi exponencial. Entonces estamos hablando de que las benzodiazepinas como fármaco son los que más crecimiento han tenido en los últimos años. Si vemos esto, estado inducido por un fármaco con el cual un paciente varía su nivel de conciencia, estaríamos hablando de sedación. Se define como ansiedad aquel sentimiento desagradable, temor que se percibe como una señal de alerta que advierte peligro amenazante, ¿sí? A una amenaza que parece desconocida se distingue miedo, donde la amenaza es concreta y definida. Nosotros, si lo podemos subsanar, es un sentimiento normal. El atravesar una calle le puede dar miedo a alguien y tiene razón, lo pueden atropellar, pero si no lo controla, entonces ya estamos en un trastorno de ansiedad. La dificultad para conciliar el sueño, permanecer dormido durante la noche o despertarse antes o demasiado temprano, se considera insomnio. Y aunque son muchas las causas de esto, tenemos que aprenderlos a manejar y a darle su lugar a las benzodiazepinas en cualquiera de estos tres patologías. Y ese darle su lugar representa ir cambiando nuestra forma de ver al paciente. Lo primero que es importante, me enseñaron, es que para poder dosificar, para poder planear una terapéutica, tengo que tratar de medirla. Los sentimientos son cualitativos, lo cual implica dificultad para medirse. En el área donde yo trabajo, pues tenemos escalas de medición y de evaluación, sí. Miren, la sedación hasta ahorita, digo, no quiero decir, pero Ramsay fue el primero y Ramsay nos dio una escala muy fácil de aprenderse. El paciente está tranquilo, el paciente está semidespierto, abre poquito los ojos, el paciente está como moquito, está dormido. Y nos dijo, pues con eso es más que suficiente. Aparecieron diferentes escalas, cada quien quiere que la suya gane, pero seguimos siendo que Ramsay es la más frecuente. Aquí les presento algunas otras y no voy a entretenerme en ellas para que la plática pueda continuar. La de White me gusta. Esta es más complicada, pero lleva un tiempo de análisis. El problema es que para hacer escalas, las que utilizamos, mientras más cortitas sean, es más fácil de evaluar en un proceso de consulta.
Y además, en el caso de sedación, tenemos en la actualidad algunos métodos como el BIS, como el análisis espectral y algunos otros, que nos pueden dar correlación entre el electroencefalograma prefrontal y un porcentaje de inhibición de sus ondas. Entonces ya tenemos algunos medios cuantitativos para medir, en este caso, hipnosis y sedación. No así para el miedo, no así para la angustia. Sin embargo, escala de Hamilton es una que me gusta a mí personalmente y que me gustaría recomendársela porque valora dos cosas importantes. Valora la parte de la ansiedad o del ánimo ansioso y valora lo que somatiza el paciente. Correlación, somatización del sentimiento de ansiedad puro. Y el paciente puede estar con sentimiento, pero además tener taquicardia, diaforesis, cualquier otra cosa, y entonces lo puedo medir de alguna manera cualitativa, pero lo puedo medir y tomo una decisión. En el caso de insomnio, pues también tenemos que medir muchas otras cosas. Patrones del sueño, se puede dormir antes de 15 minutos, batalla para dormir después de 15 minutos, se despierta cada X tiempo. Entonces, todas estas escalas nos ayudan a clasificar cómo es nuestro trastorno de sueño y a poder planear la terapéutica. Entonces, lo que medimos lo podemos comenzar a idear cómo lo queremos tratar. Los hipnosedantes actualmente en uso, dejo las benzodiazepinas arriba porque siguen siendo los de mayor frecuencia. Después, los inhibidores de la recaptura de serotonina y de serotonina norepinefrina. Los antipsicóticos, los barbitúricos ya están pasando de moda. Prácticamente no se usan, inclusive en anestesia tenemos el tiopental. Y para conseguir una ampolleta de tiopental ahorita batalla. Aunque tiene fenobarbital y tiopental, son barbitúricos de utilidad, pero no para hipnosedación. Droga Z, agonistas alfa 2 interesantes, pero me quitaron la clonidina. O sea, teníamos clonidina que actúa sobre el núcleo sedurios causando sedación con poco impacto en la presión a dosis bajas, lo desaparecieron del mundo. Y era un fármaco barato, sencillo de manejar, y realmente no progresó, y el catapresán me lo desaparecieron. Entonces, pues no quiero echarle la culpa a nadie. Tenemos herbarios. En la actualidad, pues tenemos valeriana, tenemos pasiflora y tenemos cannabis. La medicina cannabinoide es algo que tiene un progreso interesante en la medicina actual. Hay quienes están a favor, quienes están en contra, pero definitivamente para manejo del dolor, para manejo de sedación, es una alternativa viable. Los canadienses llevan la pauta en esto. Recuerden que hubo un fármaco previamente, el cannabinodiol, que estaba en el mercado, pero era solo un alcaloide de la cannabis, y nos dimos cuenta de que esto no funcionaba, tenía que ser una mezcla de ellos. El TCH sí se usa, pues la parte psicoactiva de los cannabinoides, pero en porcentajes muy bajos que interactúan con eso para producir ese efecto agradable que dan. Y obviamente los antihistamínicos siguen siendo punta fundamental de algunos tratamientos para sedación. Aquí les quiero hacer una pequeña mención. La higiene en las terapias, la psicoterapia, y solo un porcentaje, 22-23% es farmacoterapia. Lo demás, ustedes son las personas que se capacitaron. Una de las cosas interesantes de la medicina familiar, a diferencia de la medicina general, es que ustedes los capacitan como terapeutas familiares. Y cada vez le piden más que les pasen a segundo nivel a ese paciente, que ustedes lo podrían manejar con un poquito de más interés y aplicación, y no se los están dejando. Una de las cosas frustrantes, yo se lo decía a mi hijo,
es que te capacitan mucho y luego no te dan chance, te dan la paleta y luego te la quitan, ¿sí? Y eso no se vale. Digo, es mi opinión y me da pena, pero utilidad terapéutica demostrada de las benzodiazepinas, claro que sí, dentro de un rango terapéutico, y eso es lo que vamos a platicar un poquito. En tiempo de dosificación limitado. Y aquí les voy a poner 12 a 14 días. Y eso en realidad no se lleva. Yo les puedo apostar que todos ustedes tienen pacientes que llevan décadas tomando benzodiazepinas. Y en teoría ahorita ya es una mala práctica en este momento. Bien, entonces, poquito de historia. Los 60s fueron la época de oro de los tratamientos psicoterapéuticos. Y además, este sujeto, Stenbach, se hizo un millonario con las benzodiazepinas. Se habla de la parte negra de la farmacología, tanto con esta sustancia que eran los barbitúricos, como con el librium, que es el clorodiazepóxido. Entonces, contando de esto, estamos hablando de fines de los 900, benzodiazepinas los 60 en la práctica clínica. En los 70 nos dimos cuenta que estábamos dando fármacos que no eran tan buenos. Esto se los traje porque es bien, el primer fármaco hipnosedante que se usó, yo sé que ninguno de ustedes vivió en ese tiempo, pero se llama Sinor Rami. ¿Y qué creen que era? Era bromo. Ya ven que el bromuro de litio es un buen sedante. Sin embargo, pues se dieron cuenta que también era tóxico. Entonces, no funcionó. Después vino el Brevital, Veronal nombre, primer hipnótico barbitúrico. Y después aparece Roche con el libro. Y de ahí en adelante es nuestra historia. ¿Qué promocionó el uso avanzado de esto? La Primera, la Segunda Guerra Mundial. Todo lo que llamamos de estrés postraumático de la guerra se comenzó a manejar con ácido barbitúrico y con benzodiazepinas. Pero hicimos adictos. Farmacocinética de estas sustancias. Si ustedes ven, oxazepam, lorazepam, son las benzodiazepinas que tienen un solo paso metabólico dentro de la glucuronidación. Por lo tanto, no tienen metabolitos activos. Si a mí me preguntan, quiero darle a un paciente un fármaco con acción hipnosedante que no me deje cruda, pues pensaría en los de acción ultracorta o corta y que no tengan metabolitos activos. Y esto es algo importante. A esto se le agrega un fármaco, déjenme, que tiene metabolito activo, pero que es muy rápido, que es el midazolam. Y midazolam como tabletas nos lo desaparece. Era bueno, tenía buen perfil para hipnosis y tenía buen perfil para sedación inicial de trastorno de pánico, pero lo desaparecen en vía oral y lo dejan solo por vía inyectable. Les he de decir, si tienen alguna urgencia, se puede nebulizar o se puede dar en una cucharada perfectamente con igual tasa de absorción. Entonces, especialmente en el caso mío y en el caso de algunos odontopediatras que trabajan conmigo, le digo que pueden hacer hipnosedación a un paciente con angustia niño para entrar al consultorio o antes del procedimiento anestésico con este fármaco por vía oral o por vía de nebulización. Y sigue funcionando también como una vía oral. Entonces quedamos con que mientras menos metabolitos, tal vez sea mejor. Y vamos a ver.
Este es otro esquema igual. Aquí nada más le agregué lorazepam en el comercio es Ativan y tiene una vida media plasmática de 12 horas. Triazolam es Alción, aprazolam es Tafil y tienen. Entonces, triazolam tiene una vida media de 6 horas y en este caso es el fármaco que está descrito en la literatura que tiene mejor perfil para trastorno de sueño que dura más de 30 minutos. Y luego tenemos acá el midazolam, que también tiene una vida media plasmática de 3 horas, pero que no lo desaparecieron. Entonces, pues los más, y de hecho son los que más manejamos en el Seguro Social. Entiendo que hay diazepam, que hay aprazolam, que hay diazepam, aprazolam y clonazepam, que son los que más manejan ustedes, ¿no? Entonces, benzodiazepínicos hay cerca de 120 fármacos diferentes. O sea, no los manejamos porque en este mundo de México solo nos dan unos cuantos. ¿Qué otra cosa interesa? El tipo metabólico. Casi todos son por oxidación. Oxidación y conjugación. O sea, todos ocupan el hígado y se eliminan básicamente por riñón. Pero lo que quiero poner aquí, mire, aquí está esta tabla publicada, creo que en el 96, o sea, es antigua, pero fíjense las vidas medias, triazolam 1 a 3. Entonces, estos de arriba son de acción corta. Fíjense el clonazepam, de 27 a 51 horas, o sea, al que le doy las 5 gotitas de diazepam, lo voy a traer todavía arriba a los 2 días. Y si le voy sumando un viejito, porque normalmente les dábamos clonazepam a los ancianitos, pues los traíamos bien high toda la vida. Fíjense en diazepam. Estamos hablando de diazepam de 20 a 50 horas. Entonces, en algún tiempo estuvimos dando mala idea porque no manejábamos bien ese tiempo de eliminación y no considerábamos que los que más utilizan son personas mayores, son adultos mayores, y realmente era frecuente que el adulto mayor se quedara dormido hasta las 12, 3 de la tarde. Bien rico, dame mi pastillita en la noche porque me siento tan bien. Entonces, esto es importante. Aquí hay otra tabla que los clasifica de manera de rapidez de acción. Bromazepam, muy rápida. Diazepam, muy rápida. Esto, su vida media es larga, pero su efecto pico es rápido, aunque sea por vía oral. Entonces, esto también es importante para lo que lo necesito. Necesito a alguien para sueño pronto, porque tiene un trastorno de sueño inicial. Pues tengo que tiene que ser un fármaco con esta característica. Ok. Y aquí les vamos a dar algunas utilidades. O sea, teniendo esto ya puedo comenzar a pensar en algunas utilidades específicas. Rango terapéutico. Fíjense, midazolam. Si lo tomamos por vía oral, este pico de minutos se va por aquí. Pero sin embargo, lo que es el cuadro o el rango terapéutico desaparece en 60 minutos. O sea, el paciente está fuera del efecto que tengamos fácilmente. Sin embargo, con el perfil de otros fármacos, ejemplo, lorazepam, que es uno de los que tenemos y utilizamos, fíjense, el efecto pico, pero mantiene un rango terapéutico bajo. Este es acaso de 100 microgramos por kilogramo del paciente, y podemos mantener una dosis baja, pero continua, por los 200, 350 minutos que siguen, y sin el miedo de entrar por arriba del rango terapéutico en efectos colaterales. Entonces, el analizar los perfiles farmacocinéticos también me dan una buena idea de cómo prescribir. No me lo voy a echar todo, pero ahí tengo y se va a quedar, les regalo la plática para que luego la revisen. Pero aquí vienen las partes, lo negativo de las benzodiazepinas, de otros agentes como buspirona,
como Solpidem, como Rameletón, que se conseguían en México, que ahorita siguen siendo muy difíciles, pero lo podemos conseguir, y algunos barbitúricos. No quiero entrar más porque si no... Pero ahí va a quedar de manera de que ustedes puedan ir tomando algunas ideas. Se le abrió el micrófono. Ok. Sí, ayúdame a pasar. Ok, mecanismo. Este esquema, este es el receptor GABA, es un receptor de cloro. Está modulado por el sitio donde la benzodiazepina que está entre estos dominios, el beta y el alfa. Esto es lo que teníamos hace 12 años y ya era avanzado. Sin embargo, esto va cambiando. Fíjense qué curioso. Esto es reciente, estamos hablando de que estos receptores se detectaron en 22. Y si ustedes pueden ver, ya no solo el sitio de unión, estas son benzodiazepinas, en este caso diazepam. Aquí está el sitio de unión, aquí está otro sitio de unión, pero además en el interior del canal de cloro hay más sitios de unión. Entonces, en el receptor GABA se han encontrado ya 5 sitios de unión diferentes para las benzodiazepinas. Eso quiere decir que se puede lograr mejor modulación sabiendo qué tantas cantidad de moles estamos administrando. O sea, ese receptor es sensible a dosis dependiente y ahorita lo vamos a poner en porcentaje. Todos estos sitios nuevos, en esta que es muy sencilla, se explica que el receptor GABA de cloro no solamente a las benzodiazepinas, es a los esteroides, a los barbituratos, a esteroides, al zinc. Es muy amorosito. Con todo se da a querer el receptor GABA. Entonces, esta es una explicación un poquito más de los intercambios entre el receptor GABA, el ion cloro y los canales y el flujo de cloro a través de ellos. No voy a... ¿Dónde están los receptores GABA? En todas partes. En el epéndimo, en el bulbo, en la sustancia gris, en el cuerpo mamilar, ya dijimos en los centros del miedo, en las amígdalas. Entonces son receptores que se encuentran y que han sido reconocidos desde 1977 en todas las partes del cerebro. No son propios. En la actualidad se sabe que hay receptores GABA en todo el organismo. Y los receptores GABA específicos son los que están en las mitocondrias, y ahorita al final hablo poquito de eso. Se llaman receptores GABAérgicos mitocondriales. Ya o sea, tienen su futuro, y al final explico por qué. Este es importante, miren. Número de receptores ocupados. Para muchos, por ejemplo, para los relajantes musculares, yo tengo más relajación, mientras más cantidad molar de fármaco, más receptores ocupados. Entonces yo necesito poca cantidad de receptores para tener ansiolisis. Necesito moderada cantidad de receptores para inhibir una crisis epiléptica. Necesito casi el 50% de los receptores para tener hipnosis o sedación. Necesito 40-50% también para tener amnesia, 70% ya sedación profunda, y la hipnosis anestésica pues alrededor del 60-90%. Entonces son dosis dependientes. Pues hay que recordar que cada dosis que pongamos en miligramos representa una dosis en nanogramos plasmática molar. Y eso es lo que hay que de repente reconsiderar. Tengo que buscar la menor dosis de benzodiazepina y tratarla para causar ansiolisis. Entonces, cuando me decían, dale 2 gotitas de clonazepam, decía yo, si le vas a dar, dale 2-3 gotitas y vele subiendo hasta que encuentres el efecto. Ya no, de una vez que se duerma, no funciona así.
Entonces, bueno, esa es la explicación. Y si ustedes ven metabólicamente, prácticamente riñón y fecal, pues depende de la bilis del hígado. Hígado y riñón son los que funcionan para las benzodiazepinas. Consideración, pues paciente con insuficiencia hepática hay que tener cuidado. Paciente con insuficiencia renal, prescribirlo de acuerdo a la depuración. Prácticamente no hacerlo con menos de 30% de depuración y lo demás con el mismo porcentaje de disminuir el fármaco. Vuelvo a recordar, Mario Villarejo fue mi maestro y desde entonces ya sabíamos que las benzodiazepinas causaban sedación, hipnosis, ansiolisis, amnesia retrógrada, anticomicial y relajante muscular. Y eso no ha cambiado. Por eso seguimos con la misma norma. Prescripción para ansiedad. Y aquí nos ponemos de acuerdo y al final, si quieren, puedes platicar un poquito. Dice, igual, pensar en nuestro rango terapéutico. Cantidad del fármaco en plasma, receptores que quiero ocupar. Y todas las guías actuales dicen que no más de 12 semanas. Cuando yo comienzo una benzodiazepina con intención, ya sea de sedación, ya sea de trastornos de pánico, ansiolisis o trastorno de sueño, mi meta es no pasar de 12 semanas. Y tengo recursos extras, tengo los inhibidores, o sea, actualmente los antidepresivos inhibidores de la recaptura de serotonina dan buen grado de sedación. Personalmente, venlafaxina es algo de lo que, mirtazapina, de los que yo uso. Sí tenemos que platicar con nuestro paciente del efecto, por ejemplo, si es una mujer, del efecto secundario más grave. Vas a engordar, chiquita, unos kilitos, pero te va a ayudar con tu trastorno y después lo puedes dejar. Al año lo puedes dejar. Pero estos me permiten una terapéutica hasta de un año. La pregabalina, o sea, los gabapentinoides en general son la segunda opción. Cuando yo inicio un tratamiento con esto, le doy tiempo a estos fármacos que no son de acción rápida, que tiapina probablemente sea más rápido, pero sin embargo va a durar al menos 2 semanas para que yo tenga el efecto terapéutico deseado. Entonces, inicio el fármaco e inicio el suplemento para que tenga una dosis terapéutica en el tiempo deseado. Puede variar un poco, pero esa es la visión actual. Si ustedes ven aquí, en ansiedad, aquí hay un pequeño diagrama y aquí dice psicoterapia y farmacoterapia. Si yo comienzo un trastorno de ansiedad sin psicoterapia, ya valió. O sea, si le, tómate para que no me des lata, ya valió. O sea, tengo que verlo sabiendo el por qué lo voy a dar y conociendo la razón de que, por cuál el paciente lo necesita. Entonces, si ustedes ven este diagrama, pues básicamente ellos, ¿qué estoy haciendo? Bueno, me salió Spotify. Básicamente las benzodiazepinas van al último y si ven al final de este cuadro, ¿qué dicen? Gabapentina, mirtazapina, se sigue metiendo en Spotify. Gabapentina, mirtazapina, todos los CIRS que ustedes puedan encontrar. Entonces, uno va con otro. En la actualidad, uno va con otro. Y eso lo tenemos que meditar. Ay, ya sé. Como que me regreso. Ok, aquí este trabajo es interesantísimo. Y se los pongo y ojalá lo guarden porque no han hecho otro igual. Si ustedes ven aquí le pusieron miorrelajante, hipnótico, trastorno, ¿sí?
trastorno de pánico y sedante. Y vieron al menos 5 autores diferentes cómo le había ido a sus pacientes con los diferentes fármacos. Y entonces dijeron, yo diazepam lo puedo utilizar para hipnótico, para trastorno de miorrelajación, muy bueno el diazepam como miorrelajante. Antes había un no benzodiazepínico derivado de las benzodiazepinas, pero lo quitaron. Nosotros vemos aquí aprazolam, el famoso Tafil, lo mejor, todos concluyeron que era lo mejor para el trastorno de pánico. Pero aguas, dáselo, pero la receta no se la des para que siga, porque se va a sentir también que lo va a querer dejar. Luego, Ativan, lorazepam, sedante. Triazolam, que son, les puse ahí porque son los que tenemos. Triazolam, hipnosis, les dije trastornos del sueño. Entonces, de los que tenemos vale la pena este trabajo porque los clasificó de acuerdo a sus mejores opciones terapéuticas. En el caso de los trastornos de insomnio, pues tenemos que tener sueño precoz, latencia subjetiva superior a 30 minutos, intermedio, permanece despierto después de 30 minutos y el tardío despertar es prolongados. Hay que recordar que el trastorno del sueño tiene que ver con el temperamento de las personas, con todo lo ambiental que no lo vemos, con la parte genética. Las mujeres tienden a tener más insomnio que los hombres, igual que más náusea. Y con los modificadores y la mala higiene del sueño, preocupaciones, etcétera. Todas las tenemos con este ambiente. Entonces es frecuente que tengamos. Pero en este caso, la personalidad es la que vamos a tratar. Podemos modificar el ambiente del sueño o recomendarle al paciente que lo cambie. Yo no lo creía, pero cuando me casé, yo dormía con la ventana abierta y me daba cuenta que mi cónyuge tenía insomnio. Y cualquier ruidito afuera y despertaba. Yo decía, pero ¿cómo te puedes dormir? Pues no, sí, el ambiente es importante. La genética igual y la higiene del sueño, de tratar de dormir a una hora específica. O sea, todas las recomendaciones que puedan hacer higiénicas y probar. No dar el fármaco hasta que ya hice prueba-error y convencer al paciente. O sea, sé que tienes mal sueño, pero vamos a quitar el café en la noche, vamos a no comer, vamos a modificar estos ambientes y si no, pues te tengo que medicar. Entonces, tratamiento, educación para la salud, medidas de higiene, consejos específicos, intervenciones psicoterapéuticas si quieren, y por último el tratamiento farmacológico, no es el primero. Esa es una consideración importante para el sueño. ¿Qué fármacos voy a utilizar? Fíjense, después de pasar por toda esta escala, yo llego acá y le doy tratamiento cognitivo del sueño y después uso benzodiazepinas, droga Z y lo que yo quiera. Entonces, en mi diagrama, y esta es una guía española reciente, tiene 2 años de hecha, y te dices última intervención, no es la primera. ¿Cuáles fármacos recomienda esta guía? Pues oxazepam, les dije triazolam, mirtazapina, vas a engordar, chiquita, olanzapina y quetiapina como antipsicóticos y van a tener la quetiapina funciona mejor. Es un fármaco que yo no creía y ya lo quiero bastante. Y obviamente todo lo que llega melatonina, rameletón, acuérdense que tiene que ver es un fármaco que actúa en el receptor de melatonina, y otros, la pasiflora, la valeriana y la cannabis. Pero fíjense que estos fármacos van al último. Igual, inicio triazolam, pero le comienzo a dar quetiapina o mirtazapina al paciente. Y entonces ya tengo un tratamiento del insomnio que me va a durar unos meses, me va a permitir completar mi psicoterapia y de alguna manera el paciente se debe de corregir. Y si no, vuelvo a probar con otro ciclo.
Aquí lo importante, esto lo dejé para ponerle que las dosis anticomicial, inducción, sedación, deben de ser bien medidas. Lo puse con midazolam porque antes lo existía y esto se lo dejé para mis alumnos, pero sigue siendo para cualquier benzodiazepina. Importante. 2 diapositivas de interacciones. Y hay que recordar porque de esto frecuentemente nuestros pacientes están en este, por ejemplo, aumentan la concentración, viejitos con digoxina. Si ya le estoy dando CIRS, pues tengo que modular mi dosis. Si está tomando omeprazol, beta bloqueadores, y aquí quiero hablar, beta bloqueadores es un objetivo de aumento de la concentración, pero también es una parte del tratamiento del problema de intoxicación. El que tiene trastornos con benzodiazepinas, puedo necesitar medicarlo con beta bloqueadores. Y ahorita voy a ver para qué. Disminuyen la concentración, pues los antiácidos, o sea, 1 hora después cualquier antiácido o antes de la aplicación. Carbamazepina, levodopa, cafeína y tabaco, pues ya valió. O sea, el tabaco ya bajó, pero la cafeína en este mundo sigue siendo encantadora. O sea, no. Fármacos que aumentan el efecto depresor, pues antidepresivos, neurolépticos, anticonvulsivantes, antihistamínicos, opiáceos y alcohol. Aunque se usen para tratamiento inicial de alcoholismo, las benzodiazepinas, tengo que tener mucho cuidado en el paciente alcohólico. Es igual, no voy a repetirla, pero más o menos es igual, otro tipo de autor, y aquí estamos hablando 99 y el otro es un poco más reciente, pero sigue siendo más o menos la misma tónica. Principales contraindicaciones, las absolutas, insuficiencia respiratoria de cualquier tipo, SAO severo, paciente con apnea del sueño importante, todos esos, insuficiencia renal grave, menos de 30% de depuración, insuficiencia hepática grave y la lactancia, acuérdense que pasa de todas, las benzodiazepinas se van al bebé bien sabroso. Relativas, pacientes con miastenia gravis. Aquí les quiero decir que a veces es difícil, y especialmente para la medicina familiar, que es primer contacto, hacer el diagnóstico temprano de miastenia. No le vemos los ojos a los pacientes. Y luego, o sea, la realidad es que es un diagnóstico de fineza que puede auxiliar al paciente tempranamente. El glaucoma de ángulo estrecho aumenta la presión ocular, entonces sí tener en cuenta revisión de si hay molestia, dolor en el ojo, etcétera. Retención urinaria en los viejitos es frecuente asociada a benzodiazepinas. Obviamente alcoholismo y obviamente la gestación en las primeras 8 semanas es un fármaco que no. Indicación para la retirada de las benzodiazepinas. Y fíjense qué buena onda. Aquí tengo, esto no solamente es con pregabalina, cualquiera de los fármacos que indicamos. Primera semana, pregabalina, media dosis, benzodiazepina, 100% de la dosis que estoy dando. Segunda semana duplico la dosis de pregabalina y bajo en esa semana del 75 al 50% de la dosis. Cuarta y quinta semana, hasta la sexta, voy subiendo la pregabalina, puede ser hasta 900 miligramos en el caso de la pregabalina, y bajando la dosis hasta dejarlo sin benzodiazepinas. Si no me funcionan los gabapentinoides, pues uso cualquiera otro. Quetiapina es una buena opción, etcétera. Pero ese es el esquema. La sobredosis no es difícil identificar, la abstinencia sí. Sobredosis, depresión, coma, estupor, nistagmo, apnea, alucinaciones e hipotermia aguda. El paciente no tiene miosis. Miosis, acuérdense, es de opioides. Miosis y disminución de la frecuencia respiratoria. Sin embargo, en este momento, no sé cómo les haya, ustedes casi no están en urgencia, están más en consulta, pero con los nuevos psicofármacos de no uso común para la medicina, o sea, con las drogas,
Mezclan metanfetaminas con opioides y entonces no sabemos si hay miosis o no hay miosis, etcétera. Se ha convertido en un reto diagnosticar los pacientes con toxicidad aguda que asocian las nuevas drogas. A propósito, no es fentanilo, vuelvo a decir, o sea, es fármacos like fentanil, es opioide like, porque el fentanilo es de patente y lleva un proceso que no es con lo que hacen los químicos de Japón y de México, etcétera. Entonces, porque sobredosis, ya saben, el fármaco más común que tenemos en México es Flumazenil. El único que hay en México es Santadona, lo pongo ahí, no es comercial, es el único que hay. Entonces, debería de haber otra marca. Esta es la presentación norteamericana y es un antagonista de los receptores específicos benzodiazepínicos. Ustedes van a tener una latencia de 1 a 2 minutos cuando lo ponen, el efecto máximo 5 a 10 y solo dura 50 minutos. Entonces, si la sobredosis fue con clonazepam, le tengo que dejar una infusión, porque si no, a la hora el paciente vuelve a caer en estado de depresión aguda. Entonces, recuerden que es un fármaco muy eficiente, pero que tiene una vida media plasmática muy corta. Entonces, tengo que dejar infusión. Aquí viene una presentación en bolo, una en infusión, 300 a 600 microgramos. Y recuerden, analicen la vida media del fármaco y dejen la infusión de ese tipo. Síntomas de ansiedad para la abstinencia. Y aquí es donde está lo difícil. Tengo un paciente ansioso, ¿por qué? Porque me hizo rebote. Tengo un paciente con ataque de pánico porque me hizo rebote. Entonces ya hay que preguntar cuánto hace que no te tomas la pastillita. Y hay pacientes que 2 miras medias y ya está en abstinencia. Una dosis pequeñita de Flumazenil y cayó en abstinencia aguda. Entonces son muchos los síntomas y la clínica debe de ser muy... Tengo síntomas de ansiedad, tengo síntomas, ¿sí?, de distorsión o tengo ya problemas severos. Los agudos, pues no tiene problema, tengo convulsión, delirio, alucinación. Ese paciente está en una crisis aguda de abstinencia. Pero los otros a veces no es fácil si es porque el paciente está realmente en una crisis de pánico o tiene una crisis de abstinencia. No es tan fácil hacer el diagnóstico. Fármacos que me sirven para tratar este tipo de toses. Igual, si tengo ansiedad, voy a poner o pensar en quetiapina, pregabalina y gabapentina. Si tengo insomnio, trazodona, mirtazapina, hidroxicina, o sea, suena bien, ya saben, es un fármaco común para el sueño, que es un antihistamínico muy eficiente y seguro. Si tengo Cavin por alcohol, topiramato, naltrexona, nalmefeno. Si tengo trastorno de ansiedad, pues los IRS, los inhibidores de la recaptura. Y si tengo hiperactividad, si tengo taquicardia, diaforesis, el propanolol. Y aquí sí es importante que empiecen a usar propanolol al menos 4 veces al día, porque la vida media del propanolol es corta. 10 miligramos, 20 miligramos 4 veces al día y los tienen sin ese efecto de la taquicardia, sudoración, etc. Bueno, novedades. Remidazolam es un éster que va sobre el receptor de benzodiazepina, que causa hidrólisis, que se hidroliza por las carboesterasas, ya tiene un metabolismo externo al riñón, interno al hígado y al riñón, y se puede metabolizar muy rápido. Está catalogado como el hipnótico del futuro, especialmente para anestesia, no tanto para... Y el adinazolam es una benzodiazepina que tiene un metabolito extra, pero que tiene una vida media de 3 horas. Este es el que probablemente pudiera quedar. Los dos están en pañales. El adinazolam es desde 77,
pero apenas ahorita lo están sacando al mercado. La bibliografía realmente es de 2023. Y esta del Remidazolam está a partir del 2020, fue sintetizado por primera vez en 1998, pero no, lo dejaron en el pasado. Y ahorita está renaciendo como fármaco ya con fase 2 de investigación. ¿Qué otra cosa nueva tenemos? Bueno, aquí dice translocación. Este receptor es mitocondrial. Esta se dice proteína de 18 kilodaltons y es una... Actualmente lo que quiero poner con esto, este tipo de fármacos, aquí dice, trastornos psiquiátricos, está envuelto en el manejo del distrés y de los trastornos de angustia. Es un medicamento con aplicaciones psiquiátricas, pero curiosamente tiene todas estas aplicaciones porque receptores en mitocondrias tenemos en todas las células de nuestro cuerpo. Entonces, con este fármaco realmente, este grupo de fármacos que son proteínas que van al receptor, es lo nuevo que están trabajando para las dos áreas de la medicina. El doctor Guillemin, premio Nobel de medicina, descubrió los péptidos opioides y sintetizó algunos péptidos opioides desde hace 40 años. Y Janssen le compró la investigación, hecha aquí en La Joya, y los ocultó. Ahorita que tenemos epidemia de opioides, estamos buscando sustratos proteicos que tengan afinidad sobre el receptor opioide, con buenos resultados para nuestro futuro, sin efectos de los opioides puros. Y lo segundo es, están buscando proteínas con acción sobre el receptor de benzodiazepina que no tengan el efecto completo de la benzodiazepina, que se puedan aislar con cualquiera de los efectos que tienen ahí. Y esto es lo nuevo que se está trabajando en lo que es farmacoterapia hipnosedante y de opioides. Esos serían los nuevos horizontes. Y gracias. Si tienen alguna opinión o pregunta, sí me interesa porque es un tema que yo sé que ustedes tienen más contacto con el paciente que de repente se acostumbra a utilizar benzodiazepinas y tenemos que cambiar tal vez esa cultura por la evidencia que estamos teniendo. Si tienen algún comentario o alguna pregunta, o me gustaría. Dígame. En medicina familiar, pues tenemos el control de la hipertensión, que es diabético, que dentro de los diagnósticos o aplicaciones frecuentes es el glaucoma. ¿Tiene que ver directamente el uso de las benzodiazepinas o es indirectamente por el mal control de la hipertensión? No, las benzodiazepinas, por ende, aumentan la presión intraocular. No en forma importante, pero si les vamos a prescribir benzodiazepinas, le debemos solicitar una interconsulta oftalmo. O sea, si vemos algún dato, hacemos una campimetría y vemos que se está reduciendo su campo, o que la paciente manifiesta dolor, o que a la palpación tenemos un globo ocular con más tensión. Desgraciadamente no tenemos a la mano medidores de presión intraocular, que actualmente ya no son los medidores de tensión así que se ponían antiguamente, ya desaparecieron, ahora son como los láseres, están muy avanzados. Sin embargo, aquí la situación es, sí tenemos que hacer profilaxis. Te voy a prescribir benzodiazepinas 12 semanas, eres un adulto mayor, estás tomando medicina para el glaucoma, ve con él. Y si no, inicio con un CIR solo y veo cómo le va y no se me altera. Tienen pacientes que no tienen ninguna necesidad de hipertensión, que usan, por ejemplo, melatonina, usando también es causal de glaucoma. No, la melatonina no. Yo lo que le quiero, miren, acuérdense que las benzodiazepinas tienen muchos otros usos. Los pacientes con colitis nerviosa se les pueden dar en lo que hace su efecto el fármaco indicado para esto, se pueden dar hasta 12, 14 semanas. Yo no estoy en desacuerdo con que los gastros les den para la colitis nerviosa, pero tienen que conocer que hay que hacer ese cambio de 12 a 14 semanas y la razón de por qué hacerlo.
sea, aquí la idea es ir cambiando nuestra cultura para manejo de un fármaco que, igual que los opioides, tiene riesgo de adicción. Hace 4 años fui a Oceánica, que andaba haciendo la maestría y quería trabajar sobre ese aspecto. Hicimos un trabajo sobre adicciones. Y llegué ahí y después de todo un tiempo de entrar, le pregunté al psiquiatra que está ahí, ¿cuánto tiempo dan para cocaína? Dice, intervención familiar y 3 meses en la clínica, 6 meses de seguimiento. Heroína, 6 meses de intervención en la clínica, 1 año de seguimiento. ¿Y cuál es la más larga? Benzodiazepina. 1 año en la clínica y 2 años de seguimiento. Para que vean qué tan fuerte puede ser la adicción. Y no lo digo yo, lo dicen los que están a ese nivel de tratar adicciones. Entonces, tenemos que tener cuidado, es todo. Es un buen fármaco, pero ya está teniendo indicaciones específicas. Entonces, gracias. Fue divertido. En pacientes que llevan años bajo tratamiento con benzodiazepinas, es decir, se retirarlas. He intentado bajar las dosis paulatinamente, sin embargo, el paciente regresa a la dosis habitual. ¿Qué recomendación nos daría para este tipo de pacientes? Ese paciente sí tiene que consultarse a psiquiatría y pretender o integrar grupos de atención psicológica, o sea, terapias de grupo, o ir a una clínica. O sea, realmente cuando ya tenemos la adicción puesta, acabo de mencionar que es difícil quitarla, ya va al profesional de la psiquiatría trabajar en esa adicción y después dejárselo al médico. Lo importante es que regrese al médico familiar, al médico tratante, ese paciente después de salir de la clínica para que se le pueda dar seguimiento. Ya el trabajo de nosotros es darle seguimiento de acuerdo a la asociación de fármacos que hayan propuesto de salida las gentes que hicieron la rehabilitación. Muchas gracias. ¿Apagamos? Bueno, cabe mencionar que la Asociación de Especialistas en Medicina Familiar de Baja California otorga la presente constancia al doctor Alonso Romo Zúñiga por su participación como ponente en la sesión de enero 2024, hipnosedantes y su uso en medicina familiar. Muy amable, gracias. Muchas gracias. Ándale. Muy amable. Otra foto. Gracias, gracias. Y de veras, con todo gusto, si quieren copiarla a un USB, con todo gusto, el chiste de cualquier revisión es difundirla para que tengamos. Ahí hay unas diapositivas de clonidina, etcétera, que no mencioné, pero eran los sitios de acción de estos fármacos que pueden ser hipnosedantes.